Caminantes, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre un tema que es totalmente importante e imprescindible y que marca un antes y un después en Dubái cuando de calidad de vida se habla. Mi nombre es Andrés y bienvenidos a Por el Camino. Sí, señores, hoy vamos a hablar de la licencia de conducción. Y es que sí, señores, aquí como en cualquier parte del mundo, tener una licencia de conducción se hace algo, parte de lo que una persona debe hacer en algún momento de su vida. En anteriores videos les he dicho que transportarse al interior de Dubái, cuando se habla de los lugares que están en líneas del metro, sobre la vía principal, la Sheikh Zayed Road, es bastante sencillo y razonable. Si uno se puede transportar en el metro tranquilo, puede llegar de costado a costado en un máximo de 30 minutos. El metro es muy cómodo, es muy limpio. Yo no es que conozca muchos metros en el mundo, pero hasta el momento de los que conozco es uno de los mejores metros que he conocido. Entonces, sí, el metro es una forma muy cómoda de transportarse, pero todo se empieza a complicar cuando tenemos que transportarnos a lugares que no son tan en la línea del metro, ¿sí? Cuando nuestro trabajo ya no queda en la Sheikh Zayed Road o cerca a la Sheikh Zayed Road, sino que queda por los lados de Jumeirah, sino que queda por Jumeirah Palm, Lamer Beach y ese tipo de lugares que son lejanos al metro, que al fin y al cabo se podría llegar usando la línea del metro, pero que sí o sí toca o caminar bastante o coger otro tipo de transporte público como los buses. Ahora, ¿qué problema tienen los buses? Los buses son muy puntuales. Es razonable coger bus en ciertas ocasiones. Son muy puntuales, es un buen servicio, tienen aire acondicionado, son cómodos. Pero al no ser el transporte de Dubái basado en los buses, pues las rutas de los buses son un poquito complicadas. ¿Por qué? Porque las rutas de los buses intentan cumplir en gran escala esos tramos en los que el metro no alcanza. Entonces, divinamente, una ruta de un bus puede demorarse 1 hora, 1 hora y 20, 1 hora y media, 2 horas. Sí, entonces ahí se vuelve un poco más tedioso coger bus. Además que no todas las líneas del bus cubren todos los lugares. Por ejemplo, en Lamer Beach ahora hay muchas personas que están trabajando, ¿sí? Porque Lamer Beach acaba de hacer remodelaciones y etcétera, y construyeron lugares muy lindos para poder tener restaurantes y etcétera. Por tanto, hay muchas personas que empezaron a conseguir trabajo, que encontraron trabajos en esa zona de Lamer Beach. Ahora, para llegar de DIFC a Lamer Beach, que es relativamente cerca, se deben coger 2 buses. ¿Por qué 2 buses? Porque el primer bus se coge en la estación del metro y hasta la mitad del tramo del camino ese bus se desvía y coge otro camino, y ahí te va a coger otro bus que te transporte y te deje directamente en la zona de la playa, ¿sí? Entonces eso convierte un trayecto que podría hacerse en taxi, por ejemplo, un trayecto de 10-15 minutos en un trayecto de 30-35 minutos. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar que este tipo de cosas como los vehículos y etcétera, y la licencia de conducción, volviendo al tema de la licencia de conducción, es algo que se vuelve importante, que se vuelve necesario, que ya no es solo un lujo como acostumbramos a tener en nuestros países. Por ejemplo, en Colombia yo vine a obtener mi licencia de conducción ya tarde, porque pues al fin y al cabo mi mamá y yo no teníamos carro, entonces no había ninguna necesidad de tener licencia de conducción. Aquí uno se empieza a dar cuenta que el carro ya deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. Más aún cuando uno comienza a mirar los lugares alternos a Dubái, las líneas las zonas de barrios que no están tan cerca a las líneas del metro, y se comienza a dar cuenta que la renta es mucho más económica, que hay lugares mucho más accesibles en cuanto al precio y mucho más cómodos, que se puede dar una mejor calidad de vida en cuanto a la vivienda en la que puede esperar vivir. Entonces ahí uno empieza a analizar la situación y dice, bueno, tal vez aquí no es un lujo, tal vez aquí se convierte en una necesidad en cuanto al tema de la mejora de la calidad de vida. Ahora, el primer paso y más importante para poder adquirir tu licencia de conducción, cuando ya estás aquí en Dubái y quieres adquirir tu licencia de conducción emiratí, es tu residencia de acá. Entonces es absolutamente importante, necesario y obligatorio que seas residente de los Emiratos Árabes Unidos para poder obtener tu licencia de conducción. Claro está
Y aquí hay un paréntesis importante, y es que nosotros como colombianos y muchas otras nacionalidades pueden conducir aquí con su licencia de conducción de sus países o con una traducción oficial de su licencia de la licencia de sus países, ¿sí? Algo que deben tener muy en cuenta de esto es que pueden hacer uso de su licencia de conducción o de la traducción oficial de su licencia de conducción siempre y cuando no sean residentes de los Emiratos Árabes Unidos. Al momento en que se vuelven residentes de los Emiratos Árabes Unidos, esa licencia deja de ser válida y por obligación, por ley, deben adquirir la licencia de conducción de los Emiratos Árabes Unidos. Lo que quiere decir que si vienen como turistas, la pueden utilizar por un máximo de 6 meses, que es al fin y al cabo lo máximo que podemos estar como colombianos en los Emiratos Árabes Unidos, y si no estoy mal, como todos los latinos o la gran mayoría de latinos, un máximo de 6 meses podríamos estar utilizando nuestra licencia de conducción. Ahora, existen personas que pueden hacer la transformación de su licencia de conducción sin necesidad de hacer el proceso completo, tomar clases y etcétera, sino solo transformarla. Generalmente, dentro de lo que yo sé, eso sucede para muchos países europeos. Para país latinoamericano todavía no conozco ninguno que lo pueda hacer. Dentro de mis amigos y compañeros que tienen licencia de conducción, no conozco ninguno que pueda solo transformar su licencia de conducción, como pueden hacerlo, por ejemplo, los españoles, alemanes, italianos, rusos, ucranianos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todo tiene sentido, porque si nos ponemos a pensar, y ustedes se dan cuenta la vía por la que estoy conduciendo, las vías aquí en los Emiratos Árabes Unidos son totalmente diferentes a las vías que tenemos, por ejemplo, en Colombia. Esta es una vía que puedo ir a 100 km por hora y por leyes de tránsito en los Emiratos Árabes, en Dubái, perdón, por leyes de tránsito en Dubái, se puede andar 20 kilómetros más sobre el límite de velocidad. Por ejemplo, esta vía es de 100 kilómetros por hora, yo puedo andar a 120 kilómetros por hora. Hay muchas cosas dentro del tema de la conducción que son distintos y que se deben manejar de forma distinta y que uno los debe aprender de acuerdo a cómo se maneja acá. Ya nos dimos cuenta que nosotros, como latinos, no podemos transformar la licencia de conducción, entonces todo aquel que estuviese pensando en llegar y transformar su licencia de conducción se puede ir bajando de esa nube, porque no se puede. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese proceso? Ustedes me dirán, listo, no podemos transformar la licencia de conducción, eso quiere decir que tenemos que hacer todo el proceso desde cero, como si estuviéramos aprendiendo a conducir desde cero. Y déjenme decirles que depende de la licencia de conducción que tengan de sus países de origen. Sí, entonces, por ejemplo, si tienen una licencia de conducción de entre 2 a 5 años, se supone que deben hacer un máximo de horas de 15 horas de aprendizaje, ¿sí? 15 horas de clase. Si tienen más de 5 años de conducción, tienen que hacer solo 10 horas de clase. Esto se refleja mucho en cuanto claramente el tiempo que se demoren en sacar la licencia y en el costo que tenga, porque entre menos horas, pues menos costos deben pagar. Ahora, no sé si a mí me hicieron conejo, no sé si me metieron los dedos a la boca. Cuando me presenté a hacer el proceso de licencia de conducción, yo tengo mi licencia de conducción de Colombia, la cual tiene una antigüedad más o menos de, en ese momento que yo lo presenté, tiene una antigüedad más o menos de 3 años. No sé si yo hice mal las cuentas, si de pronto tenía yo un poquito menos de 3 años, o si por el hecho de ser la licencia de Colombia no importa que tenga más de 3 años, o me hicieron conejo. El tema es que me tocó hacer 20 horas de clase, que es básicamente el curso normal. La cantidad de horas de clase y el precio se determina dependiendo de su licencia de conducción de su país de origen. Si no tienen licencia de conducción de su país de origen, tienen que hacer el proceso completo. Si tienen licencia de conducción de su país de origen, dependiendo del tiempo que lleven con la licencia, será la cantidad de horas que tengan que hacer y el monto que deben pagar. ¿Cuál es el precio de sacar la licencia de conducción? Eso es algo que varía bastante según la escuela en lo que lo hagan. Y además que aquí hay algo interesante, y es que aquí pueden sacar un curso VIP de conducción, pueden sacar un curso ilimitado de conducción o pueden sacar el curso normal de conducción. El curso normal de conducción, ¿cuál es? Pagan sus 20 horas de clase, tienen derecho a presentar los 3 exámenes porque es un examen teórico y 2 exámenes prácticos, y a la expedición de su licencia de conducción. Si llegan a perder algún examen, tienen que pagarlo por aparte. Si lo pierden, lo tienen que repetir, sí, pero entonces lo tienen que pagar como un cargo extra. Ahora, si tienen la licencia de conducción VIP, ¿en qué cambia? La licencia de conducción VIP cambia en el tipo de carros que manejan. Son carros de más alta gama,
¿sí? En los que van a practicar las horas. La atención es distinta, es como un servicio VIP en general, como funciona el VIP en todo. Es una atención un poco más personalizada, un poco más de paciencia, un poco más de tacto, porque pues al fin y al cabo están pagando mucho más. Y por último está el ilimitado. ¿Cuál es el ilimitado? El ilimitado es la licencia de conducción que pueden pagar y pueden repetir cualquier examen la cantidad de veces que sea necesario. Si lo pierden 1, 2, 3, 4, 5 veces, lo pueden repetir sin necesidad de pagar cargos extra. Y ahora pues está el examen normal como el de los mortales, el que yo tomé, que es normalito en carros normales, que tiene que hacer sus 20 horas, si pierde los exámenes los tiene que repetir, los tiene que pagar y ya. Ahora, si hablamos específicamente de costos, lo que a mí me costó ese proceso fueron alrededor de 3.300 dirhams, que son más o menos 3,5 millones de pesos colombianos, que son más o menos un poco menos de $1.000. Ahora, este proceso se divide en varias etapas. La primera etapa es presentar la licencia de conducción de sus países, si tienen licencia de conducción de sus países, preguntar por los costos y pagar. Y ya está. Ahora, ¿qué incluye este pago inicial? Este pago inicial incluye la expedición de la licencia de conducción al final, el derecho a presentar los 3 exámenes, el teórico y los 2 prácticos, las 20 horas de clase y claramente el uso del carro de la academia. Bueno, y además, para poder hacer la licencia de conducción acá, se debe tramitar una licencia de conducción de estudiante, que es un documento que te avala a conducir como estudiante, y eso también está incluido en ese precio. Desde el momento en que se paga el primer costo, lo primero que se hace es te otorgan el acceso a la plataforma digital de la academia, que es donde están todas las lecturas que debes hacer para los exámenes. Son 8 horas de lecturas teóricas, son videos, quizzes, lecturas y etcétera, que explican las leyes de conducción de tránsito de Dubái, cómo funcionan las vías en Dubái, cómo funcionan las señales de tránsito en Dubái, habilidades blandas aplicadas a la licencia de conducción, entre muchas otras cosas teóricas necesarias para poder aprender a conducir en Dubái. Cuando ya terminé todas las lecturas teóricas y etcétera, el siguiente paso fue realizar el examen teórico. Para el examen teórico toca separar el cupo en la academia, porque toca presentar en la academia, todos los exámenes son en la academia. Separar el cupo en la academia para poder presentar el examen teórico. Son bastante cascareros, le decimos nosotros en Colombia, no sé cómo le dirán ustedes. Cascareros es que tiene preguntas que buscan hacerte equivocar, ¿sí? Como preguntas con su trampilla a ver si la puedes responder o no. Y en general preguntas de cuál es el letrero que indica que vas a tomar una autopista, cuál es el letrero que indica que no puedes parquear, cuál es el letrero que indica stop, dónde debes parar, si va. Entonces te muestran imágenes de un cruce de 4 carriles y te preguntan quién lleva la vía, quién no lleva la vía y ese tipo de cosas, que al final de cuentas hay muchas cosas que son muy universales. Sí, hay cosas que son universales desde las habilidades de conducción. Entonces hay muchas cosas que se hacen muy sencillas de responder, pero hay otras cosas que son muy específicas de Dubái, como lo de los límites de velocidad en Dubái, cómo funcionan los límites de velocidad, cómo funcionan los límites de velocidad en los Emiratos, bla bla bla. La siguiente etapa ya son las horas prácticas. ¿Qué son las horas prácticas? Conducir. Entonces hay otra cosa que deben tener aquí muy en cuenta en Dubái, y es que el instructor, dentro de los precios que tú pagas y etcétera, el instructor te debe recoger en donde estés, en donde sea que necesites ser recogido, te debe recoger y te debe dejar allá otra vez. Entonces ahí son 20 horas de clases que se distribuyen entre autopista, calles, cómo recordar lo de los límites de velocidad, cómo funcionan los pares, los cruces, o sea, todo lo del examen teórico aplicado a la práctica. Y además de ello, clases de parqueo. Después de hacer esa parte de horas prácticas y pasar ese examen de la academia, etcétera, vienen las horas de práctica de parqueo. Esas horas de práctica de parqueo son bastante tediosas. No como tal las horas de práctica, sino el examen en sí de parqueo es bastante tedioso. ¿Por qué? El examen de parqueo se distribuye en un circuito cerrado que está compuesto de varias partes. La primera parte es arrancar el carro en una empinada, entonces tiene una empinada pequeña donde tú tienes que llegar, parar en la empinada y volver a arrancar el carro.
Luego de ese viene una prueba de frenado de emergencia. ¿Cuál es el frenado de emergencia? Hay un tramo pequeño de vía donde tienes que acelerar a la cantidad de kilómetros que digan ahí. Si mal no recuerdo, son 35-40 kilómetros por hora. Aceleras hasta eso y luego de repente suena una alarma en el carro, y cuando suene la alarma en el carro debes frenar en seco. Pero frenar en seco, o sea, frenado de emergencia. Después de ese frenado de emergencia viene el examen de parqueo en diagonal, que son los parqueaderos que están ubicados de 45 grados y tienes que parquear. Luego viene el examen de parqueo paralelo, que son como las áreas de parqueo generalmente que están a los costados de las calles, que son de forma paralela a la vía. Y el examen de parqueo de garaje, que es el de 90 grados donde se mete el carro de reversa. Ese es el circuito completo del examen de parqueo. Entonces ya después de que empiezan los exámenes de parqueo y etcétera, normal, separas la plaza como en el examen teórico, pero entonces estos exámenes ya lo hace un funcionario del RTA, que el RTA es como la Secretaría de Tránsito y Transporte de Dubái, de los Emiratos Árabes. Entonces, cuando tú entras a ese examen de parqueo, en el circuito están los carros del examen y los carros están llenos de cámaras y sensores. Entonces esa cámara mira el carro por encima, por los costados, te mira a ti, mira qué movimientos haces, bla 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 y etcétera, para evaluar todo lo que tienen que evaluar para saber si pasas o no pasas el examen. En esos exámenes evalúan varias cosas. Una, que cada vez que parquees apliques el freno de mano y dejes el carro en parqueo. Evalúa también que mires los espejos, que cada vez que vayas a parquear hagas la revisión respectiva de espejos, que ellos tienen una revisión respectiva que es la que según ellos se debe hacer, ¿sí? Que es el espejo de al lado, el espejo del centro, atrás, otra vez el espejo del centro, y ahí sí empezar la maniobra de parqueo. Eso lo evalúan también. Entonces cada vez que omitas cualquiera de esos pasos empiezan a bajar puntos. Y además de ello, y lo más difícil de todo el asunto, la cámara que está arriba del carro y los sensores del carro, porque esa cámara analiza que no toques ninguna de las líneas de parqueo. No importa que al final de la maniobra de parqueo el carro esté perfectamente parqueado. No se pueden tocar las líneas del parqueadero en ningún momento. En el momento en que toques una línea de parqueo es descalificación inmediata y pierdes el examen. Para presentar ese examen hay personas que lo pasan a la primera, hay otras personas que lo presentan 2 y 3 veces, hay otras personas que muchas más veces. Sí, entonces depende de varias circunstancias. Yo tengo reservados mis pensamientos en cuanto a la forma en la que se evalúa, pero pues al fin y al cabo así es como funciona y se debe respetar cómo funciona. Si por alguna razón se pierde el examen se debe repetir, y para repetir el examen tiene un costo de 290 dirhams, que son más o menos unos $90. Y así hasta que lo pases. Entonces, cuando presentas el examen, por ejemplo, si llegas a perder la maniobra de parqueo paralelo y pasas todo el resto, solo tienes que repetir la maniobra de parqueo paralelo, pero el precio es exactamente lo mismo. Independientemente que tengas que repetir una sola de todas las maniobras, o 2 o 3 o todas, cuesta lo mismo. Después de que pases por fin ese examen de parqueo y etcétera, vienen un par de horas más de conducción. Entonces se hace la conducción, entre esas está la conducción por autopista, se hace las horas de autopista y etcétera. Y finalmente, después de esas horas, se hace el examen final de RTA, que es el Road Test. El Road Test es que sales otra vez con un funcionario del RTA a conducir. Simplemente a conducir. Él no te dice nada, solo se monta en el carro y te dice, ¿está listo? Listo, arranque. Entonces comienzas a conducir. Entonces él te dice en la esquina a la izquierda, en la rotonda a la derecha, en la rotonda a la derecha, en la rotonda a la izquierda, en la T a la izquierda, coja este cruce a la derecha, lo que sea. Él simplemente te da direcciones de por dónde ir. Y a medida que te da la dirección de por dónde ir, va evaluando tu conducción. Primero, que conduzcas seguro. Segundo, que respetes las normas de tránsito. Tercero, que manejes a la velocidad límite establecida. Que mires los espejos, que cuando cambies de carril cambies bien, si está de noche que prendas luces, etc. Sí, entonces literalmente son 5 minutos de conducción en los que el examinador evalúa tus habilidades de conducción y define al final si pasas o no pasas. También tengo reservados mis comentarios frente a eso, pero como les digo, así es, así funciona y así se debe hacer. Entonces, después de todo eso, ya al final, cuando se pase el examen de conducción final, simplemente el mismo día, 20 minutos después, en la oficina te entregan la licencia de conducción y ya oficialmente
puedes conducir en los Emiratos Árabes Unidos. Al final de cuentas, el total que yo pagué con el hecho de que tuve que repetir exámenes, tuve que tomar horas extra, porque si pierdes el examen final, ese examen no es solo repetirlo, se tienen que pagar obligatoriamente por ley 4 horas más de clase, ver 4 horas más de clase y luego sí repetir el examen. Entonces esa repetición del último examen es más costosa. Sale más o menos por 800 dirhams, o a mí me salió más o menos por 800 dirhams, que son alrededor poquito más de $200. Entonces, con todos los pormenores y etcétera, al final de cuentas me tocó pagar un valor aproximado de $1.500 por todo el proceso. Y así es como se obtiene la licencia de conducción en los Emiratos Árabes Unidos. Y ya después de que tengan su licencia de conducción, hay varias cosas que cambian en cuanto a cómo funciona la vida en Dubái. Entre esas es poder venir a este tipo de lugares, que es muy difícil venir cuando no se tiene un vehículo. ¿Qué es muy difícil venir cuando no se tiene un vehículo? Ya después de que obtengan su licencia de conducción, pueden empezar a pensar si quieren comprar un carro, que aquí los precios de los carros son bastante accesibles. Igual también, si tienen un trabajo estable, obtener un crédito en los Emiratos Árabes Unidos no es tan difícil. O si quieren rentar un carro, que también está la opción de rentar un carro, y ahí pueden hacer cuentas más o menos en el lugar donde quieren vivir, para sumar el costo de la renta más el costo del carro, y que sea un costo razonable entre los dos, que se puede hacer, es bastante factible y muchas veces resulta más económico que vivir en lugares como DIFC, que vivir en lugares como el Downtown, que vivir en lugares como Business Bay, entre otros. Ahí ya pueden empezar a analizar dónde quieren vivir y cómo quieren distribuir sus gastos mensuales, y si quieren comprar un carro y si quieren rentar un carro. De una vez sentí el cambio, de un día para otro sentí el cambio, tanto en la forma en que me transporto al trabajo, tanto en los costos que me cuesta transportarme, porque yo ya estaba viviendo lejos del trabajo y tenía que pagar un transporte por aparte que me estaba saliendo muy costoso. Ahora con el carro me sale mucho más económico, ese costo se me redujo bastante. Llevo 3 años viviendo en Dubái y no he podido venir a este lugar. Este lugar es el Love Lake, que son unos lagos en forma de corazón, artificiales claramente. Y son lugares muy bonitos y hay muchos lugares que se pueden explorar de este país y de Dubái y etcétera. Pero sin vehículo es algo que se vuelve muy difícil o muy costoso, porque pues al fin y al cabo, para alcanzar estos lugares sí o sí se debe pagar. Al final de cuentas, si no se tiene un vehículo, se debe pagar a una persona que lo transporte a uno hasta acá, y eso sale mucho más costoso. Este carro, por ejemplo, rentado me sale a 40 dirhams el día. 40 dirhams el día son poco más de $10 el día de la renta del carro. Entonces sale muchísimo más económico que coger un taxi, sale muchísimo más económico que pagar transporte a una persona privada. Entonces es algo que cambia en muchos aspectos la calidad y el estilo de vida de un día para otro cuando vives aquí en Dubái. Ahora, para lo último, les dejé un dato muy importante, y es que existe algo que se llama el Golden Chance. ¿Qué es el Golden Chance? Es un proceso en donde tú pagas menos de lo que yo pagué. Por ejemplo, ese precio cuesta más o menos como 2.600 dirhams, 2.800 dirhams, que son más o menos $800. Y ese Golden Chance lo que hace es que presentas directamente el examen teórico, el examen de parqueo y el examen de conducción, y si pasas los 3 exámenes te dan tu licencia de conducción y ya está. No tienes que hacer horas de clase, no tienes que asistir a la academia, no tienes que hacer absolutamente nada de eso. Solo presentas directamente los exámenes y obtienes tu licencia de conducción. ¿Qué pasa con ese Golden Chance? El Golden Chance es de una sola oportunidad, por eso se llama Golden Chance. Tienes una sola oportunidad para poder pasarlo y obtener tu licencia de conducción. El examen teórico lo puedes perder, pagar y repetir, eso no hay ningún problema, pero cuando ya se habla de los exámenes de parqueo y los exámenes de conducción, ya el proceso es distinto. No hay como la libertad, entre comillas, porque al fin y al cabo tienes que pagar, pero no hay como la libertad de mi proceso, por ejemplo, en el que perdiste y dices, bueno, perdí, pago, repito, pero no es como que pagaste todo el proceso, perdiste y perdiste todo tu dinero porque te toca repetirlo de nuevo. Entonces existe esa opción del Golden Chance. Conozco un amigo cercano que hizo el Golden Chance y lo pasó a la primera. Depende de cada quien, depende si quiera tomar el riesgo, depende de sus habilidades de conducción y etcétera. El caso es que existe esa posibilidad del Golden Chance. Esto es todo por el video de hoy, muchachos. Mi base primordial era esa: contarles cómo se saca la licencia de conducción, contarles detallado cómo es el proceso y por qué para mí fue importante sacar la licencia de conducción. Y se van a dar cuenta
con el tiempo que cuando, si ustedes se pueden a mirar en Dubisul, etcétera, cuando se alejan de las líneas del metro y se alejan un poco más de la ciudad, las rentas comienzan a bajar muchísimo. Y hay gente que dice, no, pero es que son 40 minutos en carro, son 30 minutos en carro, es una hora en carro. Yo cuando estaba en la universidad y tenía clase de 8 de la mañana, tenía que levantarme a las 5 de la mañana para salir a las 6 de la mañana a coger el bus y poder llegar 15 minutos antes de las 8 de la mañana a la universidad a tener mi clase. Entonces, para personas que tienen mi contexto, que son muchas, ¿sí? Como en Colombia, no sé en otros países cómo funciona el tema del transporte público, pero generalmente el transporte es demorado, y más en ciudades como Bogotá, que son ciudades tan grandes. Entonces yo estoy acostumbrado a transportarme en un bus por una hora, hora y media. Entonces para mí no existe ninguna, o sea, no es ningún impedimento, no es ninguna incomodidad tener que conducir media hora a mi trabajo, 40 minutos a mi trabajo. ¿Sí? Entonces se pueden empezar a mirar esas opciones y ahí analizar que se puede vivir mucho mejor, con mejor calidad de vida, sin tener que gastar tanto como cuando uno vive en Dubái, en los centros de Dubái, lugares como DIFC, Business Bay, Downtown y etc. Espero que este video les haya gustado mucho, les sirva mucho, se han entretenido, me han acompañado un rato. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video, activar la campanita y nos estamos viendo por el canal.